Para entrar la cola de espera es 3 horas. Cabe resaltar que es la primera vez que cruzo en un borde fronterizo donde hay tanto control, porque los otros son muy fáciles de hacer. Que para regresar son aproximadamente 3 horas de espera en la línea. Gente buena, una vez más los saludo desde la ciudad de San Diego, California, borde fronterizo con México. El día de hoy en este video les voy a mostrar la hermosa ciudad de Tijuana y sobre todo cómo es cruzar caminando desde Estados Unidos a Tijuana. Espero que les guste y disfruten la hermosa ciudad de Tijuana. ¿Y de aquí para allá cuánto tiempo hay hacia México? O sea, hacia el borde, 5 minutos. Aquí, Ajá. el borde aquí. Ah, ok, está ahí mismo. Eso tú lo vas de México. Ok. Eso sería allá. Bueno, yo me encuentro en el borde de la frontera con San Diego y la ciudad de Tijuana. He tenido varias experiencias, he cruzado por varias fronteras hacia México por temas de trabajo, que voy hacia El Paso o Laredo. El paso es muy rápido, pero especialmente esta me han dicho que es bastante complejo, especialmente cuando uno va a entrar. Hay largas filas para poder pasar migración. Aquí les voy a mostrar cómo es el proceso caminando desde Estados Unidos a Tijuana, México. Hay una opción si quieres ir más hacia adentro de la ciudad de Tijuana, puedes tomar este tranvía que tiene un costo de $15. Posteriormente llega a una estación de trenes en México. Tiene un proceso migratorio y es más complejo, hay que esperar un poco más. Yo lo voy a hacer en este caso caminando por este camino hacia el final. Entrar es muy fácil, salir es muy fácil, el problema es entrar. Antes de cruzar a México está esta caseta de seguridad que es para cambiar dinero americano por pesos mexicanos. En este caso, si no quieres experimentar el cambio en México como tal, aquí después de las estaciones de trenes está esto e inmediatamente te cambian. Aquí está el puesto de migración americano, por donde cuando entras a Estados Unidos puedes pasar por aquí. Antes de cruzar le pregunté a los oficiales de migración americanos cómo es el proceso. Para salir es muy fácil, para entrar la cola de espera es 3 horas. Casi que digo, wow, pero tenemos que vivir esta experiencia y sobre todo mostrarles a ustedes la ciudad de Tijuana, así que vamos a hacer el sacrificio de hacer la cola de vuelta 3 horas. Al pasar la entrada, ya en territorio mexicano, hay que hacer esta cola donde se divide en 3, mexicanos, estudiantes y extranjeros. Yo estoy en la cola de extranjeros. Hay que pagar una tasa, que son de $1, y se pasa un chequeo migratorio. Cabe resaltar que es la primera vez que cruzo en un borde fronterizo donde hay tanto control, porque los otros son muy fáciles de hacer. Bueno, gente buena, oficialmente ya en Tijuana. El proceso migratorio es igual que un aeropuerto, pero solamente pasa en esta frontera. Me están diciendo los oficiales que es la frontera más frecuentada, con más tránsito. Por eso la hace muy especial. Después de chequear migración mexicana, tuve que pasar por los controles de TSA, que es chequearle si tienes alguna bolsa o esto, y posteriormente ya entré. Me acaban de confirmar una mala noticia, que para regresar son aproximadamente 3 horas de espera en la línea, pero si tienes Global Entrance, el programa de viajeros frecuentes, va a ser mucho más fácil, son 10-15 minutos. Lamentablemente yo no lo tengo, así que vamos a vivir la experiencia de las 3 horas, pero primero vamos a buscar una comida y a conocer sobre todo Tijuana. Después que salen del control migratorio mexicano, hay que caminar un largo pasillo hasta aquí, y al finalizar este pasillo pueden tomar un taxi, y el sitio más idóneo para ir, donde yo me dirijo, es la Avenida La Revolución. Y para ustedes los mexicanos, para poder cruzar así sea a San Diego, por ejemplo, hacer compras, ¿necesitan la visa o necesitan papeles? Necesita visa, hay que solicitar una visa. O sea, todas esas personas que cruzan caminando para allá todos los días tienen su visa.
Sí, tienen visa, muchos tienen doble nacionalidad, mexicana, americana. Ya, Y vienen todos los días, que son la mayoría que puede trabajar en Estados Unidos. ok. Muchos que ya tienen residencia Y- también allá. Y si trabajan allá, tienen mejor calidad de vida aquí, ¿no? Porque aquí es más barato. Exactamente, sí, por el tipo de cambio, ellos ganan en dólares y aquí pues lo multiplicado pues sí les va mejor. Claro. Viene uno de los sitios más emblemáticos aquí de Tijuana, que es la famosa Avenida de la Revolución, donde están todos los bares, restaurantes, donde puedes pasar un momento agradable. Para venir del borde fronterizo hacia la Revolución tuve que tomar un taxi, el cual me costó $15 americanos. Por supuesto, apenas me sintió el acento que no soy mexicano, él se afincó, me pidió 20 y le dije, hermano, son 10, no, le voy a cobrar 15. Entonces es un poco costoso. De este lado es mucho más económico. Lo que pasa es que como saben que vienes de otro país, vienes de al lado de Estados Unidos, se afincan con los precios. Pero para que tengan presente son $15. Bueno, tengo demasiada hambre. Le pregunté al señor del taxi, un buen restaurante de carne, quiero comer carne, y me recomendó este hotel que se llama el Hotel César, que es muy conocido por sus famosas carnes y sus cortes de carnes el restaurante que tienen adentro. Sin embargo, veo muchísimos más restaurantes. Vamos a ver qué conseguimos que sea apetitoso. Bueno, llevo apenas 30 minutos aquí en Tijuana. He tenido que preguntar bastantes direcciones y la gente es súper amable, súper cordial. Apenas los abordas para hacer una pregunta, salen gustosamente a responderte. Incluso los que están pasando te dan alguna recomendación. De verdad que es gente muy cálida. Ya había escuchado eso hablar de Tijuana. La avenida Revolución es toda la que atraviesa aquí y esta es otra avenida principal que se llama Hermenegildo Galeana, una de las avenidas más transitadas de Tijuana. Estoy buscando un restaurante que me recomendaron que se llama Ricardo's. Vamos a ver, quiero comer carne. Bueno, ya llegué al restaurante Ricardo's. Vamos a ver qué tal, gente buena. Hace mucha hambre. Bueno, aquí estoy en el restaurante Ricardo's, más o menos para que vean los precios. Aproximadamente, aquí está en pesos mexicanos. Vamos a buscar una comida, un desayuno, por ejemplo, un omelette, 220 pesos, son aproximadamente $7 americanos, $5 americanos. Chilaquiles, 150 pesos. Especialidades Ricardo, restaurante Gran Slam Ricardo, Especial Ricardo, combinación, más que todo este tipo de comidas, típica comida mexicana. También tienen hamburguesas y sándwiches y varían entre 150 pesos a 265 pesos, más o menos de 10 a 15 dólares. Es muy económico, las hamburguesas se ven súper buenas. También tienen pastas, ensaladas, tienen todo como tal. Yo ordené, porque estamos comiendo sano, gente buena, ordené una carne a la plancha
que viene con guacamoles y papas al vapor y tiene un costo de 160 pesos. Serían aproximadamente como 10 a 15 dólares americanos. Tijuana es un poquito costosa por ser borde fronterizo con Estados Unidos, en este caso con San Diego, California, pero normalmente en México es muy económico la gastronomía. La carne que pedí trae un consomé que está incluido en el menú, así que vamos a ver qué tal. Bueno, gente buena, esta es mi comida el día de hoy. Una carne a la arrachera con papas salteadas, el consomé, por supuesto los respectivos frijoles. Buen provecho. Tijuana es una ciudad que está en la frontera con Estados Unidos, específicamente con la ciudad de San Diego. Es una de las ciudades más dinámicas de México. Es conocida por su vibrante vida cultural, gastronomía diversa y su importancia como uno de los centros de negocios y turismo más importantes de México. Destacan lugares como la Avenida La Revolución, que les he mostrado en el transcurso del video, famosa por su vida nocturna y su creciente escena culinaria con influencia internacional. Los mejores bares, los mejores restaurantes los vas a encontrar en la Avenida La Revolución. Es un paso estratégico para el comercio y el turismo entre México y Estados Unidos. Aunque tiene áreas con desafíos de seguridad, hay que estar muy atentos. Las zonas turísticas suelen ser muy seguras y están muy concurridas y resguardadas por la policía y departamentos de seguridad. Es una ciudad que vas a disfrutar mucho su cultura, su gente y sobre todo su comida. ¿Qué sabía? Soy tremendo. No, tremendísimo. Vamos a darle una propina que no le dejé propina. Gracias, mi amor. De nada. Gracias, bombón. Chao. Gracias. Y si posieran 100 años, pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera Yo he tenido la
oportunidad de estar en varias ciudades de México y se caracteriza por ser un poco caótica en cuanto a las leyes de tránsito. Pero especialmente en Tijuana, no sé si será porque es borde fronterizo, se respeta muchísimo el paso peatonal, los conductores respetan mucho las señales de tránsito y eso es algo muy positivo que hay que resaltar aquí en Tijuana. La frontera de México con Estados Unidos es una frontera muy concurrida. Como saben, en Estados Unidos es bastante complejo el tema de la medicina, como lo es en México el tema del trabajo. Entonces, la frontera tiene mucho tráfico de personas de ambos lados, tanto mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, tienen permisos de trabajo, tienen doble ciudadanía y por temas de costo viven aquí en Tijuana y pasan todos los días a trabajar y regresan en las noches. Y en el caso de los que viven en Estados Unidos o también americanos, vienen mucho a comprar medicinas. Hay muchos medicamentos que son libre prescripción. En Estados Unidos es muy controlado el tema de la medicina y a su vez vienen a usar servicios dentistas, servicios médicos, especialidades directas. Aquí en México puedes ir directamente a un especialista, a un cardiólogo, a un internista, a un traumatólogo. En Estados Unidos es un protocolo, tienes que tener seguro, si no tienes seguro sale bastante costoso. Entonces el turismo en México fronterizo de Estados Unidos hacia acá se debe principalmente para comprar artesanía, comer y sobre todo usar servicios médicos odontológicos y comprar medicinas. Este arco que ven detrás de mí es el famoso Arco Monumental de Tijuana. Está ubicado en la Avenida de la Revolución y es un ícono en la ciudad. Fue inaugurado en el año 2001 y tiene 60 metros de altura y simboliza el progreso de Tijuana, siendo un punto clave para turistas y locales. Muchos lo utilizan para encontrarse, nos vemos en el arco. ¿Pa' qué bailes con plata? Eso, oye, ¿cómo va? ¿Cómo baila? ¡Ella! Ahí viene otro bailarín, ¡Eso! ¡Hey! Y así es la ciudad de Tijuana, con su gente tan alegre. Es imposible contagiarse de toda su energía positiva. Sin duda alguna tienes que visitar Tijuana, aquí en México. No te vas a arrepentir. Y eso es el Buki, Jimena, la El Vicente.
Bueno, decidí comerme aquí un coco. Para llevar, pa, amigo, para llevar. Sí, para llevar comiendo, hermano. ¿Cómo lo preparas tú? Sal, limón, tajín. ¡Qué tarde! Sal, limón, tajín. Chamoy. Con gusto, usted. Bueno, me compré un coco, el agua de coco, y la carne te la dan así. La carne del coco es con tajín. Tajín es un adobo como con sal y limón. Está fuerte, pero está sabroso, algo diferente. Nunca había comido coco así. Algo nuevo, pero fuerte. Algo que tienen que saber sobre la ciudad de Tijuana: fue fundada en el año 1889 y tiene sus raíces indígenas Kumayai, y comenzó como un asentamiento ranchero durante la ley seca en Estados Unidos. Se convirtió en un popular destino turístico por sus bares y casinos, y con el tiempo creció como un importante centro comercial, industrial y cultural, siendo hoy símbolo de la frontera México-Estados Unidos, especialmente con la ciudad de San Diego, California. Para regresar para Estados Unidos caminando es bastante complejo. Son 4 horas de cola porque es una época navideña. Como les expliqué, muchas personas vienen a comprar artesanías, vienen a comprar medicamentos, vienen a médicos, y de aquí para allá van a comprar en los centros comerciales americanos. Entonces tomé un taxi y el señor me dice: mira, hay una buena opción que es: pagas $20, te vas a abordar en un autobús pequeño y te va a dejar en todo el frente de migración. Va a tardar, pero van a ser nada más 40 minutos. Y al llegar al departamento de migración ya está como prechequeado y vas a ingresar más fácil. Entonces esa es la opción que estamos haciendo. Un tiquecito que costó $20 y voy a abordar. Este es el autobús que te lleva específicamente por una vía especial hacia el borde fronterizo. Es una buena opción si quieres evitar 4 horas de cola. En el territorio americano, menos mal que dice lo del autobús, pues sumamente fácil y es una opción si te encuentras en el lado de San Diego y vas a cruzar a conocer Tijuana. Definitivamente lo mejor. La línea era de 4 horas aproximadamente si pasaba regular. Y nada, aquí estamos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado Tijuana, espero que les haya gustado México. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevo contenido. Nos vemos en el próximo.